casa, quédate en tu puta casa. Quédate. ¿Te quedes en tu casa? Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. Quédate. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. No hagas todo mal, actúa como sociedad. No satures la sanidad. Gobierno de México. Para comenzar, debemos de conocer a la ley de Ampère. Esta ley fue modelada por André-Marie Ampère en el año de 1831. Esta ley nos permite calcular los campos magnéticos que se generan alrededor de distribuciones de corriente, los cuales pueden ser de carácter uniforme o variable. Como podemos observar en la siguiente imagen, si nosotros tenemos un material conductor por el cual circulará una corriente, podemos observar que a su alrededor e incluso al interior de dicho material se generan líneas circulares, las cuales representan al campo magnético. Y cada una de estas líneas tendrá un valor tanto dentro como fuera del material. Dicho valor podrá ser obtenido por medio de la ley de Ampère. Sin embargo, el campo magnético que se genera al interior será totalmente distinto al campo magnético del exterior. Aparte del material conductor rectilíneo, existen otros materiales que tienen un campo magnético, como lo es un solenoide, un cable y una bobina toroidal, por mencionar algunos. Esta ley también nos sirve para calcular la corriente que abraza el contorno del campo magnético. Y la siguiente imagen es la fórmula por la cual nosotros vamos a calcular la ley de Ampère de dichos materiales. Por consiguiente, tenemos al campo magnético. En nuestra vida diaria hemos entrado en contacto con el campo magnético con el simple hecho de haber trabajado y jugado incluso con dos imanes, en los cuales, si nos damos cuenta, pasarán dos cosas. En primer lugar, si colocamos imanes con caras opuestas, estos se van a atraer, pero si colocamos imanes con caras similares, estos se van a repeler. Pero veamos en teoría qué es el campo magnético. El campo magnético es un campo de fuerza que se encuentra siempre rodeado de una fuente de energía magnética, y en esta región interactúan con ella los elementos sensibles al magnetismo. Al igual que el campo eléctrico, el campo magnético también es un campo vectorial, con la diferencia de que el campo magnético no produce ningún cambio sobre las cargas en reposo. Los Gauss y los Teslas son las unidades de medida por las cuales mediremos el campo magnético. Para cada tipo de fuente que genere un campo magnético, habrá una fórmula para calcular su campo. Tenemos, por ejemplo, a la ley de Biot-Savart y a la ley de Ampère, que estas son las fórmulas generales para calcular los campos magnéticos de nuestros materiales. Pero si aparte de querer conocer el valor de mi campo magnético que se está ejerciendo en mi material, ¿cómo puedo conocer la dirección en la que éste está haciendo su trabajo? Bien, la regla de la mano derecha es una regla mnemotécnica muy útil para visualizar la dirección de una fuerza magnética dada por la ley de Lorentz. Esta regla nos dice que si estiramos la mano derecha con el pulgar hacia arriba y el resto de nuestros dedos en forma de puño, el dedo índice nos indicará la dirección y sentido de la corriente eléctrica, mientras que el resto de nuestros dedos nos mostrará en qué sentido está nuestro campo magnético. Ahora veremos el flujo magnético. ¿Qué es el flujo magnético? El flujo magnético es una medida de la cantidad de magnetismo, que como hemos visto anteriormente, se le denomina así al fenómeno físico por el cual los materiales ejercen fuerzas de atracción o de repulsión sobre otros materiales. El flujo magnético se calcula a partir del campo magnético, es decir, la región de espacio en la que una carga eléctrica puntual que se desplaza a una velocidad
sufre los efectos de una fuerza perpendicular y proporcional tanto a la velocidad como al campo B. También se toma en cuenta la superficie sobre la que actúa y el ángulo de incidencia conformado entre las líneas de campo magnético. Y por último, los diferentes elementos de la mencionada superficie. La unidad de flujo magnético a instancias del Sistema Internacional de Medidas es el Weber y se denomina W. El Weber equivale al flujo magnético que al atravesar un circuito de una sola espira provoca en la misma una fuerza electromotriz de 1 voltio, si es que se anula el mencionado flujo en un segundo como consecuencia del decrecimiento uniforme. El nombre de Weber fue introducido en honor al físico alemán Wilhelm Eduard Weber, quien se destacó como tal en el siglo XIX por sus aportes en el campo magnético y también como formador de futuros profesionales físicos. El flujo magnético se representa de manera gráfica a través de la letra Φ, cuyo símbolo es el siguiente. El flujo del campo magnético se define de manera análoga al flujo del campo eléctrico. El flujo del campo magnético a través de una superficie se define de la siguiente manera, donde ds es un vector perpendicular a la superficie en cada punto. Como las líneas del campo magnético son cerradas, es decir, no existen monopolos, el flujo a través de cualquier superficie cerrada es nulo. Por tanto, al contrario de lo que ocurría con la ley de Gauss, el flujo del campo magnético no puede emplearse para calcular campos magnéticos. Como aplicación de la ley de Ampère, a continuación se calcula el campo creado por un hilo infinito por el que circula una corriente I a una distancia r del mismo. Las líneas del campo magnético tendrán el sentido dado por la regla de la mano derecha, para la expresión general del campo creado por una corriente, por lo que sus líneas de campo serán circunferencias centradas en el hilo, como se muestra en la parte izquierda de la siguiente figura. Para aplicar la ley de Ampère se utiliza, por tanto, una circunferencia centrada en el hilo de radio r. Los vectores I de L son paralelos en todos los puntos de la misma, y el módulo del campo es el mismo en todos los puntos de la trayectoria. La integral de línea se queda así, por lo tanto. Ahora, empleando la ley de Ampère, puede calcularse el campo creado por distintos tipos de corriente. Dos ejemplos clásicos son el del toroide circular y el del solenoide ideal, cuyos campos se muestran en la siguiente tabla. Todo ha cambiado desde el día que entraste en mi vida, más cuando te fuiste que quise abandonar la partida. Desde presente sin futuro. Aquí tenemos los ejemplos donde podemos ver dos tipos de corriente en los que podemos usar la ley de Ampère. Un solenoide ideal, para quien no lo sepa, es una bobina de longitud grande cuyas espiras están muy juntas. En la expresión del campo magnético que crea, n es el número de espiras por unidad de longitud. Por último, el efecto motor. El efecto Laplace, o mejor conocido como efecto motor, es un efecto electromagnético que actualmente es de gran importancia, porque en él se basa el funcionamiento de muchos dispositivos útiles al hombre. Todo conductor por el que circula una corriente eléctrica, inmerso en un campo magnético, experimenta una fuerza que lo tiende a poner en movimiento. Simultáneamente se da el efecto Faraday, o efecto generador. En todo conductor que se mueva en el seno de un campo magnético se induce una tensión. Esta es la siguiente fórmula para calcular justamente el efecto Laplace o efecto motor, donde B pequeña es la velocidad de la barra en relación con el campo magnético, B grande es el vector de densidad de flujo magnético y L es la longitud del conductor en el campo magnético. Lo que produce el voltaje inducido en la barra del rotor es el movimiento relativo del rotor en comparación con el campo magnético del estator. Partes de motor, básicamente. Sobre cómo funciona un motor, en verdad también es algo sencillo, pues el motor en las orillas, un motor de corriente, el motor en las orillas tienen como un imán que genera un campo magnético hacia una dirección. Cuando se mete un embobinado o un material envuelto en cobre, por lo general, este no tiene una corriente o un campo magnético, ¿no? Sino en cambio, cuando se le da una corriente, este adquiere propiedades magnéticas, por lo que se repele con el imán dentro del motor y genera continuas vueltas, por así llamarlo. La pregunta de cómo funciona un electroimán en verdad es sencillo. Un electroimán es como cualquier cuerpo que para imantarse o para generar la propiedad de un campo magnético no se vería influenciado por un imán. Un electroimán es un cuerpo de un material ferromagnético para generar un campo magnético por medio de
un embobinado de algún cable o de algún transmisor de corriente eléctrica. Este transmisor tiene que ir en la misma dirección que la corriente eléctrica. Esto con la intención de que los electrones, que funcionan como pequeños imancitos, atraigan a los protones de una parte y atraigan a los electrones de otra parte. O bueno, más bien que tengan como una carga positiva y una negativa. Es como generar un campo eléctrico por medio de la dirección de los electrones. Que si el hombre puede generar un campo magnético controlado, yo creo que sí. Hay ciertas propiedades que tienen los campos magnéticos, o los cuerpos más bien, que los generan para que sean controlados. Una de ellas podría ser el tamaño. O sea, si un imán o el cuerpo imantado tal cual es de un gran tamaño, puede adquirir propiedades de imantación muy altas, por así decirlo, ¿no? Pero también, si este se fragmenta, este campo magnético va a disminuir. Entonces siento que esta podría ser una variable que puede usar el ser humano para controlarlo. Otra variable puede ser tal cual la corriente directa. O sea, si a un imán se aplica una corriente eléctrica, su campo magnético va a aumentar. Y según al voltaje que se le aplique, el campo magnético va a aumentar en tal potencia, ¿no? Otra cuestión podría ser la temperatura, ¿no? O también el material. O sea, si un imán o el cuerpo imantado, o más bien el cuerpo imantado con el que se está manejando es ferromagnético, conocemos que va a tener una mayor facilidad a imantarse y a generar un campo magnético de una mayor densidad, o de una mayor proporción, más bien dicho. Pero ahora, si este material es paramagnético, lo que va a generar es como un aislamiento del campo magnético, lo va a disminuir. En ciertos imanes se les aplica como una carcasa de un material paramagnético para evitar eso, que ciertos metales que están a su alrededor se imanten. Entonces, sobre la pregunta, yo creo que sí, hay como propiedades que pueden hacer que varíe el campo magnético, y por estas mismas se puede controlar. Otras cuestiones un poco más complejas de cómo cambiar o cómo hacer variar o controlar el campo magnético es con espines. O sea, esto ya es una cuestión más cuántica, que los electrones, por ejemplo, de materiales paramagnéticos se encuentran de materiales magnéticos se encuentran a la inversa los electrones a la dirección que se está aplicando la corriente, ¿no? Entonces esto genera como una cierta, no sé si llamarlo resistencia para el campo magnético. Pero ahora, si con espines se cambia la dirección de estos electrones hacia la misma dirección que genera la corriente, puede aumentar el campo magnético. Entonces, de esta forma, así que ya es un poco más compleja, pero también se puede controlar un campo magnético.